Buenos días. El objeto de mi explicación será el tema referido a la legislación especial de arrendamientos urbanos. Es una legislación especial porque lo es por referencia a la legislación o regulación general contenida en el Código Civil. Por lo que recordaréis de lo estudiado y explicado en temas anteriores, en el Código Civil se contienen las reglas generales del contrato de arrendamiento y además unas reglas especiales para el contrato de arrendamiento de finca urbana. Bueno, la complejidad de la relación contractual de arrendamiento de finca urbana ya llevó en los años 60 del pasado siglo a una regulación específica, la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1964, de 28 de diciembre. Esa ley estuvo vigente hasta que fue derogada en el año 1994, siguiendo desde luego la misma regla, el establecimiento de una regulación especial respecto de la general contenida en el Código Civil. Es una regulación especial dada la complejidad de intereses que se concitan en la relación de arrendamiento de finca urbana. Solo esta reflexión introductoria para que veáis el grado de complejidad. De un lado, el arrendamiento permite a quien tiene propiedad de inmuebles, de fincas, en este caso urbanas, obtener una renta inmobiliaria o derivada del capital inmobiliario respecto de aquellos inmuebles que no utiliza. Puede obtener esa renta cediendo su uso y disfrute a otra persona que no tiene propiedad y por tanto no puede usar y disfrutar una finca urbana. Luego, en primer lugar, la regulación especial de arrendamientos urbanos es una vía ordenada, reglamentada por la ley, para quien tiene capital inmobiliario ocioso, es decir, no destinado a ningún uso ni a rentabilidad alguna, para que lo introduzca en el mercado para obtener, mediante sucesión en arrendamiento, a quien no tiene propiedad, el uso o disfrute de esa finca, a cambio de que el que reciba en arrendamiento la finca urbana le pague al arrendador propietario la renta que se pacte. Renta que es equivalente, como dije, a el rendimiento del capital inmobiliario de la propiedad. Desde otro punto de vista, hay personas que no tienen capacidad económica para inmovilizar su dinero o riqueza en bienes inmuebles. Con mucho esfuerzo han podido adquirir, y gracias a un préstamo con garantía hipotecaria, han podido adquirir su vivienda habitual. Sin embargo, no tienen capacidad económica para adquirir el local en el que quieren desarrollar su actividad empresarial o profesional. Y en otros casos no tienen capacidad económica ni para adquirir mediante un préstamo hipotecario la vivienda habitual y adquirirla en propiedad, obviamente. Bien, pues estas personas que carecen de vivienda y que no tienen capital suficiente para poder adquirirla en propiedad o no tienen el respaldo financiero de una entidad de crédito porque asumen un riesgo económico superior a su capacidad de pago, deben tener la posibilidad de poder llegar a usar el inmueble de otro para bien realizar su actividad empresarial o profesional o bien para poder destinar ese bien inmueble de otro a vivienda permanente. Bueno, pues ese es el segundo interés que tenemos en LIZA. En tercer lugar, en el artículo 47 de la Constitución se establece como uno de los principios de la política social, ya sabéis que
no implican ningún derecho, son derechos de política social, que implican que los poderes públicos, cada vez que regulen la materia, deben tener en consideración este principio de la política social y económica de nuestro Estado. Bien, pues se contempla el que se denomina el derecho al goce de una vivienda digna y adecuada. Realmente no es un derecho de carácter subjetivo. Como digo, es uno de los principios rectores de la política social y económica contenidas en la Constitución. El legislador ordinario puede regular ese derecho, sin embargo, no es un derecho fundamental ni constitucional. Bien, en todo caso, hay un interés público. El hecho de que se contenga como principio de orden político y social hace referencia a este criterio. ¿Qué supone? Hay un interés de todo el Estado, consagrado en el artículo 47, de que los ciudadanos que precisen una vivienda digna puedan utilizarla. Gozar, dice el artículo 47. Lo que eso significa que se garantice el acceso a una vivienda en propiedad. Se garantiza o se debe garantizar que se pueda acceder a una vivienda para disfrutar de la misma y destinarla a vivienda habitual o principal de quien arrienda o de quien precise ese goce y las personas que conviven con él por razones de afectividad o familiares. Bien, y en consecuencia, y por ese motivo, subyace en la regulación especial del arrendamiento de finca urbana, sobre todo aquellas que tienen por objeto vivienda, subyace un interés general. Y al subyacer este interés general veremos a continuación cómo cuando se regula la relación del contrato de arrendamiento que tiene por objeto una vivienda, aparece un conjunto de reglas de carácter imperativo dirigidas a tutelar o proteger especialmente al arrendatario, puesto que se identifica que en el arrendatario concurre una especial situación de vulnerabilidad. Carece de vivienda en propiedad, debe procurársele la posibilidad de acceder al goce o disfrute de una vivienda digna y adecuada, y una de las vías para que pueda adquirir o acceder a tal goce es el contrato de arrendamiento. No solo es el contrato de arrendamiento, hay otras vías, pero esta es una de las vías que se articula como más sencilla, puesto y de más frecuente realización por ese carácter, ¿de acuerdo? Bien, por ese motivo, por estos tres motivos, estos tres intereses que se concitan, uno de carácter general, el subjetivo del arrendatario, el subjetivo del arrendador, por este motivo, la regulación que se contiene en esta ley especial es una relación compleja, un régimen jurídico bastante complejo. Y el sentido de mi explicación es intentar discriminar todos y cada uno de estos niveles de regulación para que sea algo más comprensible y facilitar vuestro estudio. Bien, pues para partir de la explicación de esta materia deberíamos tener en consideración al menos dos criterios importantes. En primer lugar, la ley especial distingue entre el arrendamiento de la finca según su uso sea para vivienda o si el uso de la finca arrendada es diverso o distinto del de vivienda. ¿Por qué? Porque en el caso en el que el contrato tenga por objeto una finca urbana cuyo destino sea vivienda, en este caso se presenta la situación que el legislador ha de proteger. Hay un interés general a proteger, el de aquel o aquellas personas que carecen de vivienda y tienen necesidad de la misma. El régimen jurídico de esta regulación es un régimen jurídico eminentemente imperativo, al menos en sus elementos esenciales, lo que determina que muy poco del contenido negocial, las cláusulas y estipulaciones
que las partes establezcan quedan a su libre pacto. Las cuestiones fundamentales o esenciales del contrato se encuentran predeterminadas por la ley y además, como dice su artículo 6, cualquier pacto contenido en el contrato de arrendamiento de finca urbana cuyo uso sea la vivienda, contrario a los derechos que la ley reconoce al arrendatario o los deberes que la ley impone al arrendador, tienen la consideración de nulos y en consecuencia se tendrán por no puestos. Bien, este es el primer criterio. Finca de arrendamiento, finca urbana dada en arrendamiento cuyo destino es vivienda. En cambio, si el destino que se va a dar a la finca objeto del arrendamiento es distinto del de vivienda, ya puede ser para la realización de una actividad comercial o empresarial o bien profesional, en ese caso la regulación de nuevo se refiere o se refiere a lo que las partes establezcan en el contrato. Las normas son escasamente imperativas, las que se contienen en el título 3 de la Ley de Urbanos referidos a este tipo de arrendamiento, con lo que fundamentalmente serán normas de carácter dispositivo. Las partes en el contrato establecerán las cláusulas de acuerdo con las cuales se va a regular su relación contractual. Si bien tendrán necesariamente que tener en cuenta lo que dispone la ley en el título 3, que luego explicaré, y asimismo lo referido a la fianza en el artículo 36, y además será de aplicación aquello que de modo supletorio se contiene en el Código Civil en defecto de pacto. Bien, pues esta es la introducción, las cuestiones generales referidas a la regulación contenida en la Ley Especial de Arrendamientos Urbanos o de Fincas Urbanas de la Ley de 1994. A continuación haré exposición de la referencia al contrato de arrendamiento de finca urbana que tiene por objeto una vivienda. Y en esta primera parte voy a hacer referencia fundamentalmente a la duración del contrato de arrendamiento de vivienda. En el siguiente vídeo haré referencia a la renta. Bien, pues respecto de esta primera cuestión de importancia. En primer lugar, tened presente que el legislador se esfuerza en ofrecer un concepto del arrendamiento para uso de vivienda en el artículo 2, apartado primero, y asimismo en el artículo 7. Tanto del artículo 2.1 como del 7 cabe extraer al menos estos elementos de la definición o concepto legal del arrendamiento para uso de vivienda. Tiene por objeto, dice en la ley, una edificación habitable. En consecuencia, una edificación que ha recibido de la administración competente, los ayuntamientos, la licencia de primera ocupación y o cédula de habitabilidad. Luego, no puede ser objeto de arrendamiento para uso distinto de vivienda una edificación que no es habitable. En algunos casos se ha producido el arrendamiento de oficinas como viviendas. En este caso, una oficina no tiene la cédula de habitabilidad o licencia de ocupación administrativa como vivienda y en consecuencia no entra dentro del ámbito objetivo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora, en primer lugar, como decía, el objeto del arrendamiento es una edificación habitable, cuyo destino primordial, ojo, primordial, no quiere decir exclusivo, sino preferente o en mayor parte. El destino, la finca se va a destinar primordialmente, principalmente, a satisfacer las necesidades permanentes, que no ocasionales, permanentes de vivienda del arrendador o bien
de aquellas personas que conviven con él. Bien puede ser su cónyuge o pareja. De hecho, bien sus hijos o bien sus descendientes que dependan de él o que convivan con él por otras razones. Bien, y en consecuencia, los requisitos que hay que tener en consideración: edificación habitable. En segundo lugar, que se vaya a destinar a un uso concreto. Vivienda permanente. Vivienda permanente del arrendatario, de su cónyuge o pareja. De hecho, tanto arrendamiento tomado exclusivamente o celebrado el contrato exclusivamente por el arrendador, o bien conjuntamente arrendador y su cónyuge o arrendador y su pareja, de hecho. Y además, con él o con ella van a convivir los descendientes comunes o de uno solo de ellos o sus ascendientes. Bien, aquellas personas que convivan, como digo, con el arrendatario. El régimen jurídico aplicable a esta relación contractual, pues en las disposiciones generales, artículo 1 a 5 de la ley especial, y además en los artículos 36 a 37 y 37, de la ley especial. Además, en los artículos 6 a 38 de la misma, a 28 de la misma, título segundo, se contiene la regulación especial del contrato de arrendamiento para uso de vivienda. Son estos preceptos de carácter imperativo, salvo, dice la propia norma, que en alguno de los preceptos expresamente se faculta a las partes para que puedan disponer en contrario. Si no pueden disponer en contrario, artículo sexto, debe aplicarse lo que se dispone en la ley y el pacto contrario a la ley se considera nulo y se tendrá por no puesto lo pactado por las partes. En consecuencia, la ley delimita el ámbito de autonomía de las partes y lo hace al envolver el ámbito de autonomía de un conjunto de reglas de carácter imperativo que restringen bastante el ámbito de autonomía, de forma que solo tienen capacidad de pacto respecto de aquello que la propia norma establece. Respecto del imperativo no hay capacidad de pactar libremente. Bien, por tanto, la autonomía privada, un ejercicio regular de la misma, implicará el respeto de esas normas de carácter imperativo. Si no, pues como decía antes, si no, quedará el pacto nulo y sin efecto alguno. La primera de las cuestiones que se aborda por la regulación especial del contrato de finca urbana para uso de vivienda es la duración. Un régimen, como veremos ahora, complejo. Complejo, puesto que confluyen en esta regulación los intereses que la ley quiere tutelar casi equilibradamente. Y el problema es, como veremos, de fórmula de equilibrio. Bien, en primer lugar, como decía, en el artículo 9 de la ley se regula la duración del contrato. Regla general. Bien, la regla general podríamos partir de la siguiente, aunque veréis enseguida que la regla general resulta excepcionada a continuación. La regla general es que el contrato dura lo que las partes quieran establecer. Bien, esa es la regla. Pero enseguida las matizaciones legales. En primer lugar, si el arrendamiento tiene como objeto una finca urbana que se va a destinar permanentemente a viviendas, a vivienda habitable, por supuesto, en ese caso, como mínimo, dice la ley, ha de durar un año. Si se pacta por debajo del año, es igual. La ley establece y dispone que por un año. Y por otra parte, la ley establece que del año hasta donde las partes pacten, con plena libertad. Ahora bien, si la persona del arrendador es una persona natural o física, el contrato podrá, y ahora veremos cómo, llegar a tener una duración de hasta 5 años si así lo quiere el arrendatario. En segundo lugar, si el arrendador es una persona jurídica, en tal circunstancia, el arrendamiento podrá durar hasta 7 años si el arrendatario
Por tanto, como veis, la regla de duración no es fácil. En primer lugar, insisto, dura según la ley lo que las partes pacten, pero ahora se delimita el pacto. Por debajo, como mínimo durará un año. Si se pacta por debajo del año, es igual. Si el arrendamiento es de un inmueble habitable cuyo destino es vivienda permanente del arrendatario, las personas que me he referido, se convierte en un arrendamiento que dura como mínimo un año. Como mínimo un año. Como máximo, la duración que pacten las partes. Ahora bien, si pactan una duración inferior a 5 años, cuando el arrendador es persona natural, el arrendamiento podrá durar, si así lo quiere el arrendatario, hasta 5 años. Si en cambio el arrendador es una persona jurídica, el arrendamiento, a voluntad del arrendatario, podrá durar hasta 7 años. Esa es la regla. ¿Y cómo se articula? Se articula de la siguiente forma. Si la duración mínima es de un año, en el contrato se puede establecer que entre A y B el arrendador cede el inmueble vivienda al arrendatario por un año de duración. Ya sabemos que a partir de este momento, si el arrendador es una persona natural, el arrendamiento puede llegar a durar hasta 5 años, pero a voluntad del arrendatario. ¿Por qué? Porque la ley establece lo que se denomina prórroga forzosa, que es prórroga forzosa del contrato para el arrendador, puesto que el arrendatario puede imponérsela forzosamente año a año hasta que se cumpla el período de prórroga forzosa que la ley establece y que es un período que vamos a denominar período de protección al arrendatario a fin de asegurarle la permanencia y estabilidad durante un cierto tiempo. Ese cierto tiempo es de 5 años si el arrendador es persona natural o 7 si el arrendatario es una persona física. En consecuencia, las partes han pactado que durará el contrato de arrendamiento de vivienda por un año. Sin embargo, si el arrendatario no dice nada, el contrato de arrendamiento se prorrogará hasta 5 anualidades más. Siempre que un mes antes, a la fecha de vencimiento del contrato o de cada una de las prórrogas, el arrendatario no le comunique a la propiedad que ya no quiere continuar con el arrendamiento. O sea que el arrendatario, en tanto que sujeto protegido en esta relación, puede imponer al arrendador que dure 5 o 7 años, porque de esta forma se entiende por el legislador que está protegiendo la estabilidad en la vivienda del arrendatario. Es una forma de traducir a la norma la protección que deriva del artículo 47 de la Constitución. Estabilidad en el arrendamiento. Que no implica para el arrendatario una vinculación necesaria a 5 años. 30 días antes del fin de la primera anualidad puede comunicar a la propiedad el día de fin del contrato será el fin y por tanto la extinción del contrato. Si no comunican nada, el arrendamiento se seguirá prorrogando por una anualidad más. Si 30 días antes del fin de la primera prórroga no dice el arrendatario nada, se entenderá que el arrendamiento se prorrogará por una anualidad más y así sucesivamente hasta cumplir 5 en el caso del arrendador, en el que el arrendador sea persona natural, o hasta 7 en el caso en el que el arrendador sea
una persona jurídica. Esa es la regla que se establece en el artículo 9 referida a la duración del contrato y a la prórroga del arrendamiento. Prórroga, como dije, de carácter forzoso. A fin de reequilibrar la situación y no dejar de lado los intereses del arrendador, en el propio precepto se contempla la posibilidad de que el arrendador pueda excepcionar el ejercicio del derecho a la prórroga forzosa que se le reconoce por la ley al arrendatario. ¿Cuándo y en qué circunstancias? Como comprenderéis, es una válvula de reequilibrio, lo que significa que la regulación legal de la excepción a la prórroga es bastante detallada. ¿Para qué? Para evitar que el arrendador pueda ejercer o pueda realizar un uso de su derecho en perjuicio del interés protegido durante el período especial de tutela, 5 años o 7 años del arrendatario. De modo que el arrendador puede excepcionar el derecho del arrendatario a la prórroga forzosa. Pero bien, para ello la ley exige estos requisitos. En primer lugar, no puede ejercer el derecho a excepcionar la prórroga durante el primer año de vigencia del contrato. Necesariamente el contrato va a durar 1 año y el arrendador no puede bloquear, romper la duración mínima del contrato. En segundo lugar, para poder excepcionar y evitar que el contrato pueda prorrogarse durante 5 anualidades, el arrendador persona física, que es el único que puede excepcionar la prórroga legal, no lo dije antes, el arrendador persona física deberá haberse reservado esta facultad de excepcionar la prórroga legal y forzosa del arrendatario como facultad en el contrato. Si no se ha reservado esta facultad de poder excepcionar la prórroga legal durante los 5 años de vigencia tutelada del contrato, no podrá excepcionar la prórroga ni por causas sobrevenidas, ¿sí? En consecuencia, una vez colocada, pactada la cláusula o incorporada al contrato la cláusula en virtud de la cual el arrendador podrá excepcionar la prórroga legal del contrato durante el periodo de 5 años, la ley establece los motivos, las razones, con base en las cuales el arrendador podrá excepcionar el uso o ejercicio de la prórroga forzosa por parte del arrendatario y en consecuencia podrá determinar la extinción del contrato. Porque como bien entenderéis, la excepción a la prórroga implica que el contrato finalizará cuando concurra la circunstancia y que en consecuencia no podrá prorrogarse por una anualidad más, sino al contrario. Una vez ha durado 1 año, si se produce la causa o motivo con base en la cual la ley estima que se puede excepcionar la prórroga, el contrato cesará. Bien, pues ahora veremos cuáles son las circunstancias que deben concurrir para que se produzca la excepción a la prórroga y la extinción, por tanto, del contrato. Bueno, pues en el contrato se ha de incluir la cláusula de excepción a la prórroga. El arrendador se reserva la facultad de poder excepcionar la prórroga del contrato durante el periodo de 5 años de protección. ¿Cuándo o para qué? Bueno, pues en el caso en el que concurran alguna de las circunstancias siguientes según la ley. Para destinarla, esa vivienda objeto del contrato de arrendamiento, para vivienda permanente del propio arrendador. Y en segundo lugar, como vivienda permanente para determinados familiares que se refieren en la ley, ya sean
familiares en primer grado de parentesco en la línea recta descendente o ascendente, es decir, primer grado son los hijos o primer grado en la ascendente son los padres. Además, y en segundo lugar, como vivienda permanente para su cónyuge, en caso de que recayese sentencia firme en causa o proceso de separación matrimonial, divorcio o nulidad del matrimonio. Bien, pues reservándose esa facultad, por concurrencia de alguna de estas circunstancias, el arrendador que se ha reservado la facultad, para ejercerla, debe comunicar con 3 meses de antelación al arrendatario que quedará extinguido el contrato al cabo de los 3 meses o el tiempo anterior que el arrendador considere. Puede notificar 4 meses antes, medio año antes. Le advierto a usted que en 6 meses voy a precisar la vivienda para mí o la voy a precisar para mi hija o mi hijo o para mi cónyuge porque ha recaído una sentencia de separación o de divorcio y precisaremos la vivienda para nosotros. En consecuencia, hay que comunicar con 2 meses de antelación, que se va a precisar la vivienda para los fines previstos en el contrato que concuerdan con aquellos que en el artículo 9 se contemplan como motivos o causas que pueden permitir la excepción a la prórroga del contrato y, por tanto, la extinción del contrato de arrendamiento. Asimismo, la ley contempla el caso en el que el arrendador haga un mal ejercicio de esta facultad y además contempla la consecuencia jurídica de este mal ejercicio de la facultad de excepcionar la prórroga forzosa a favor del arrendamiento. Así, dice el precepto, comunicado por parte del arrendador al arrendatario, al menos con 2 meses de anticipación, que el contrato se extinguirá por precisar el arrendador o la persona que indique la vivienda como lugar de habitación permanente para sí o para sus familiares en primer grado o cónyuge, si extinguido el contrato, en los 3 meses siguientes el arrendador o las personas familiares que haya indicado, o cónyuge o excónyuge, no ocupasen la vivienda como vivienda permanente, en consecuencia se habrá producido un mal ejercicio de este derecho y la norma lo que hace es darle al arrendatario protección, reconociéndole al arrendatario la posibilidad de optar en 30 días entre o bien retornar al contrato, y en este caso se va a producir un caso curioso, porque, como veis, el contrato se extinguió por la excepción a la prórroga. Sin embargo, la ley lo que dice es que el contrato va a volver a renacer, no tanto porque se prorrogue, sino porque se determina que va a volver a establecerse por imperativo legal una relación contractual nueva entre arrendatario y arrendador, que tendrá por objeto la misma finca, el mismo inmueble. Y además, el tiempo de duración de ese contrato pues será, de nuevo, 5 años más, ¿de acuerdo? Porque es, insisto en esto, nuevo contrato. El arrendatario que vio extinguido el contrato por excepción a la prórroga por parte del arrendador que no hizo un uso adecuado del derecho a excepcionar la prórroga, se verá de esta forma compensado por la ley mediante la generación de una nueva relación contractual con las mismas condiciones que tenía la relación contractual extinguida indebidamente y un plazo de duración sujeto a las reglas del artículo 9, como mínimo 1 año, y a partir de ahí el arrendatario podrá oponer la prórroga forzosa al arrendador hasta 5 anualidades más.
Aparte del derecho a retornar, la ley le concede al arrendatario el derecho a exigirle al arrendador que ejerció mal su facultad de oponerse a la prórroga forzosa, el derecho a percibir del arrendador una anualidad, perdón, una indemnización. Y esta indemnización tendrá por objeto los gastos que demuestre el arrendatario que el desalojo le produjo y además, y así como todos los gastos que ese desalojo le haya producido hasta el momento del realojo. Lo que viene a decir, en consecuencia, que no solo son indemnizables los gastos que haya provocado el desalojo y mudanza a un nuevo local, sino asimismo los gastos de mudanza y traslado de nuevo a la vivienda objeto del arrendamiento. Además, o en segundo lugar, puede no optar por la reocupación de la vivienda. Ya se ha ubicado en una nueva vivienda, no le compensa cambiar de vivienda de nuevo. Sin embargo, la ley le reconoce el derecho, dice, a ser indemnizado. Y además determina la ley cómo se determinará, cómo se establecerá el quantum de la indemnización. Y dice la ley que en este caso el arrendatario que no desea regresar a la vivienda inicialmente arrendada tendrá derecho a exigirle al arrendador una indemnización equivalente a una mensualidad de renta por cada año que quedase del contrato hasta computar 5. En consecuencia, imaginaos que se ha roto, por excepción a la prórroga, cuando el contrato ha durado, desde luego, el primer año, porque es obligatorio, y en la segunda anualidad, el arrendador le comunica al arrendatario: al fin de la segunda anualidad prorrogada, te comunico, dentro al menos de los 2 meses previos, que el contrato se va a extinguir porque te excepciono la posibilidad de que puedas ejercer la prórroga. Se excluye la prórroga y en consecuencia vence el contrato. Faltaban hasta el final del periodo legal de protección 3 anualidades. En consecuencia, si tras el ejercicio de la excepción a la prórroga se comprueba, como hemos visto por parte del arrendatario, que la vivienda no se ha ocupado en el tiempo que legalmente se establece por el arrendador o las personas que indicó que iban a ocuparla como vivienda permanente, o bien no la destinan a vivienda permanente, en ese caso el arrendatario tendrá derecho a recibir hasta 3 mensualidades de la renta en vigor en el momento en el que se produjo la extinción del contrato de arrendamiento. Y pues de esta forma se regula la prórroga forzosa. Dejamos aquí la explicación y a continuación continuaré con la llamada prórroga voluntaria del contrato de arrendamiento.